¿Qué pasa por ahí? ¿Y por ahí? ¿Estáis? ¿Fondo sur? ¿Fondo norte? ¿Estáis todos? ¿Luces? Sí, Luis. ¿Cámara? ¿Micro? ¿Acción? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Sí, seguro. Venga, aquí estamos, otro domingo más. Domingo ya prácticamente veraniego. Venga, ¿qué vamos a hacer? Pues evidentemente un vídeo, Un vídeo. Esta vez vamos a hablaros del Drop Checker, ¿de acuerdo? Antes de comenzar a hablaros técnicamente de este elemento, decirte que tienes el sorteo del mes de junio ya disponible. Es un acuario Wio Vistas 45P, ¿de acuerdo? Cristal óptico, silicona transparente casi en juntas y poco más. Y recuerda, pedido de al menos 25 euros este mes para entrar en el sorteo. Ningún requisito más, ni mensajes en YouTube, ni historias, nada. Haces un pedido, entras en el sorteo y suerte. ¿De acuerdo? Venga, espero que te toque. Yo te pongo la primera piedra y tú los siguientes elementos, pero yo te pongo el acuario. Te doy el empujón. Venga, vamos a hablar sobre el Drop Checker. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a ver si estamos todos en sus puestos, José Manuel Aguado Lázaro, desde Zaragoza, ¿estás ahí? Sí. El jefe de las buces, te voy a llamar jefe de las bucefalandras. Venga, venga. Vamos a ver, el Drop Checker. ¿Qué es y su utilidad? Pues el Drop Checker no es ni más ni menos que un elemento que se compone de un reactivo y la bola de cristal. ¿De acuerdo? Sirve para medir la concentración de CO2 que hay disuelta en columna de agua mediante la cámara que se nos forma en el propio dispositivo. Esto es el Drop Checker. Los hay de muchos tipos. Este es el más clásico de todos. Recuerda, el Drop Checker es un elemento que inventó Takashi Amano. Yo creo que el Drop Checker, pues en el 98, 99, 2000, 2001, por ahí fue donde Takashi Amano ya le dio invención a este tema para saber mediante el color del reactivo de la esfera, pues mediante un medidor de pH, saber la cantidad de CO2 disuelto que podemos tener en el agua. Luego os contaré un poquito más. Pero es un elemento exento al equipo de CO2, es decir, no va unido ni con el difusor, ni con el antirretorno, ni con la electroválvula, no está unido en serie con el circuito. Es un elemento que va completamente por separado, pero que es de gran utilidad. ¿De acuerdo? Y pues se pega literalmente, conforme veis, en el acuario. Más o menos lo ideal es ubicarlo pues a esta altura, Es un elemento pues decorativo, muy pijete, ¿de acuerdo? Hay de muchas marcas, de muchos tipos, lo importante es tenerlo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es, que ya os lo estoy comentando. Y pues bueno, recuerda, tienes un podcast donde ya te hablo de este dispositivo y también un artículo en el blog donde hay desarrollado pues todo el sistema de cómo se usa y cómo se lee, aunque te lo voy a explicar yo aquí. Aquí tengo mi libreta de apuntes que no falla. ¿Hasta dónde se llena el Drop Checker? Pues bueno, vamos a ver. El Drop Checker, vamos a ver cómo me sale el dibujo. Bueno. Bien. El Drop Checker, ¿hasta dónde se llena? Pues más o menos se llena por encima de la mitad de la bola, ¿de acuerdo? Aproximadamente tiene que estar lleno 2/3 de su capacidad. Lleno. ¿Vale? A este líquido, que ya te informo que el agua que contenga el interior del Drop Checker
tiene que ser un agua igual o inferior a KH 4. Es decir, el agua del drop checker que introduzcamos tiene que ser de KH 4 o inferior. Si en el agua del acuario tenemos un KH inferior a 4, lo llenas de ese mismo agua. Si el KH es superior, la del acuario, a 4, pues tendrás que hacerte pues agua con KH 4, donde en el blog de Nascapers te explico cómo. Si no sabes o tienes dudas, vete allí al artículo del Drop Checker para poder verlo. De todas maneras, si te bajas el KH a 4 menos en el acuario, tendrás mejorías en todo el ecosistema. ¿De acuerdo? Recuerda, 2/3 lleno y con agua de un KH 4. ¿De acuerdo? No solo tiene que haber agua con KH 4 en el interior. Para poder sacar la lectura correctamente, debemos de introducir indicador de pH o test de pH. No olvides que el Drop Checker no es ni más ni menos que un test de pH, que sube o baja, varía en función de la cantidad de CO2. Si tenemos el CO2 a tope, pues el pH bajará. Cuanto más CO2 hay disuelto en agua, menos pH tenemos. Y al revés, si el CO2 que hay disuelto es bajo o no hay, pues el pH tenderá a subir ligeramente. ¿De acuerdo? Esto es así. Con lo cual, a más CO2 en el agua, pues obtendremos un color más amarillo y el pH significará que estará bajo. Ahora luego hablaremos de la escala de colores. He aquí donde hay un poco de conflicto, porque no todos los ojos del ser humano tienen la misma percepción del pigmento y no todos pueden ver o visualizar el color de la misma manera. Un amarillo de una persona no es el amarillo de otra. Y bueno, o verdes o azules, no todas las personas visualizan los colores igual. ¿De acuerdo? Y esto es algo, pues bueno, siempre hay que, en la lectura del Drop Checker del color, siempre hay que apoyarse, que ayudarse, consultar, porque pues hay que contrastar el color, por así decirlo. ¿De acuerdo? Siempre hay más gente en casa, pues preguntas a ver si se coincide en el color o no. O una foto por WhatsApp, lo envías a tu grupo, a tu amigo, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, voy a pasar a explicarte el tema de colores, pero quiero que te quede claro, pues, el dibujo que te he hecho. ¿De acuerdo? Recuerda, y si no te lo digo yo, que en toda esta cámara, ¿vale? En toda esta cámara es donde se almacena el CO2 que sube del agua del acuario a pues el espacio vacío del Drop Checker. Mediante la concentración que hay en esta cámara, el color del líquido varía. Y es ahí donde sabremos si nos estamos pasando de CO2 o no. ¿De acuerdo? Venga. ¿Dónde? Vamos a pasar con otro punto. ¿Dónde ubico el Drop Checker? Pues bien, siempre lo ubicarás en el lado más restrictivo del circuito de CO2. Es decir, si yo he puesto el difusor en el lado izquierdo, en la parte frontal, si tengo la circulación de CO2 circular, lo pondré en el mismo cristal en la parte de atrás, que es el punto donde más tardará en llegar el CO2 una vez comienza a salir. ¿Sí? ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado? José Alonso, Chema Suero, ¿lo habéis entendido? Saludito para vosotros. Repito, el Drop Checker se ubica en el lado más restrictivo del circuito de CO2, es decir, de la salida de CO2. Si pongo el difusor en el cristal izquierdo
delantero, en la parte frontal, lateral, pero en la parte de delante, si tengo la corriente circular, el drop checker lo pondré no en el lado contrario, sino en el mismo lateral detrás, que es el punto donde tardará más en llegar el CO2, ya que tenemos el sentido de la corriente circular. En el cristal frontal tardará menos en llegar porque el CO2 saldrá disparado por la salida de agua. Es decir, si yo tengo... Vamos a ver. Me viene de perlas el acuario. Para eso está. Difusor. A ver si la ventosa quiere entrar. Difusor. Si yo tengo el difusor en la parte lateral, en el cristal derecho, vosotros lo veis en el derecho. Si yo tengo el difusor en el lado derecho, pero ojo, en el lado derecho, pero frontal, delantero, delante. Si yo lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Y la salida de agua sale así. Si la salida es circular, ¿me ves? Circular, el último punto donde llegará el CO2 es aquí, en la parte trasera, pero del mismo cristal. Por lo tanto, el drop checker lo pondré aquí, que será el punto más restrictivo. Si yo lo pongo aquí, esta parte no es la más restrictiva, porque el CO2, la salida de agua, se lo llevará tal que aquí. Si yo pongo el difusor al lado contrario, a la pipa, ¿de acuerdo? El lado más restrictivo continuará siendo este, o incluso el frontal. Pondremos el drop checker tal que aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo hemos pillado? ¿Sí? Así sería lo ideal. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de, pues, pipa de salida, difusor y drop checker. Recuerda que este acuario es el banco de pruebas. Me viene de lujo tener aquí todo. Yo tengo tienda, tengo el gran privilegio y la gran suerte, gracias a pues los clientes que apuestan por nosotros, tenemos tienda, podemos dedicarnos a esto y, pues bueno, me luce mucho transmitirte mis conocimientos. Venga, pues dejo esto aquí, así montado, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, pues nos lo dejas en la caja de comentarios. Cada vez sois más, cada vez, pues, cuesta más responder porque sois tantos. Y bueno, y aprovecho la ocasión para deciros, consultas y dudas, por favor, que sean cortas, concisas y rápidas. No me expliquéis una duda gigante explicando un caso muy amplio, porque es que no podemos. No puedo responder a tal nivel. O sea, es decir, preguntas cortas. Pues, ¿cómo se limpia el difusor? ¿O qué hago para limpiar la pipa? O cómo, así cortas, porque yo os respondo con claridad, precisión, directamente, ya que si empezáis todos a poner pues dudas muy largas, no puedo abastecer a todos. Espero que lo entendáis, ¿vale? Venga, vamos a ver. Dicho esto, explicando ya esto, voy a seguir el hilo. Venga, vamos a pasar con los líquidos de reactivo. Yo creo que voy a mantener el esquema. Luego enlazaré con los colores, ¿de acuerdo? Y te diré cómo te puedes ahorrar mucho dinero con este elemento y no poniendo su sustitutivo antiguo. ¿Te gustan los acuarios? En nascapers.es encontrarás todo lo necesario para cuidar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online. Pues venga, reactivos. ¿Qué reactivos puedes adicionarle a la bola del drop checker con KH, con agua KH 4 o inferior? Existen de muchas marcas.
de JBL, existe el pH de rango bajo, tienes el indicator de Blau, tienes el pH kit de ADA también, tienes muchos, pero yo, bueno, esos 3 son los que más comercializo y gasto, ¿de acuerdo? Entonces yo te voy a decir la dosificación de gotas que tienes que echar de cada uno de ellos. El de JBL tienes que echar 10 gotas, ¿de acuerdo? 10 gotas junto con este agua. De Blau son 20 gotas, ¿eh? Y de ADA, 1 o 2 en función del grado de daltonismo que puedas o no tener. Es que esto es muy importante, no es ninguna tontería. No todo ojo del ser humano ve igual los colores, ¿vale? Y aquí pues hay que ver cómo lo ve cada uno, ¿eh? Entonces, estos serán las gotas que tienes que adicionar al drop checker, al agua, ¿de acuerdo? Los colores, venga, vamos a los colores. Voy a borrarlo todo, lo vuelvo a dibujar más grande. Drop checker al canto. Venga, pues aquí tenemos drop checker, lo llenamos de agua y vamos con los colores. Este sistema de CO2 es un sistema por el cual el CO2 se conecta media hora o a la misma vez que la luz, y conforme va aumentando el fotoperiodo de luz, aumenta el CO2 en disolución en agua y va bajando el pH. Es decir, si tenemos la tablita, el CO2 se conecta y va saliendo durante el fotoperiodo de luz, ¿de acuerdo? Llega aquí, se apaga la luz, y cuando se apaga la luz, ¿qué sucede? Pues la concentración va bajando. Como no tengo más pizarra, pues en vez de seguir la línea por aquí, te la sigo por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, mejor explicado, recuerda que soy humano y puedo siempre hacerlo mejor. La escala sería esta. Aquí separa la luz, separa el CO2. Aquí el pH baja y aquí el pH sube, ¿de acuerdo? El CO2 sube al estar la luz encendida y aquí el CO2 baja porque es por la noche, ¿de acuerdo? O sea, cuando el CO2 está en marcha, el pH desciende. Cuando el CO2 se apaga, el pH sube. Por la noche el CO2 parado. Entonces, por el día, cuando se conecta al CO2, el drop checker tiene que estar azul, pero azul marino, sí, azul oscuro. Conforme va saliendo el CO2 durante las horas de fotoperiodo, de azul pasamos al verde oscuro y tenemos que ir yéndonos al verde claro. Cuando se para la luz aquí en este punto donde se para la luz, el líquido del drop checker tiene que estar verde claro. Un verde claro es ideal, tirando amarillo sin llegar al amarillo. Si tenemos amarillo el drop checker, es que hay mucho CO2. Bajémosle CO2. Cuando ya se para la luz, oxigenamos la superficie, el CO2 parado, y el líquido del drop checker va de amarillos verdes claros otra vez a azules. Es decir, de azules oscuros, verdes claros, amarillos, vamos a amarillos, verdes claros, verdes oscuros, azules otra vez. ¿Vale? ¿Sí? ¿Te ha quedado claro? A nuestro compañero Sevilla, ¿eh? Sevilla, saludo. Venga. Espero que te haya quedado claro. Recuerda,
verde oscuro, verde oscuro o claro. Si es amarillo o azul, mal. Tienes o poco o mucho CO2. Pero recuerda, amarillo, te has pasado de CO2. Bájale. Azul, tienes el CO2 escaso y el pH alto. Azul hay que tener el pH, el drop checker, por la noche. ¿De acuerdo? Pues venga. Te voy a explicar lo que se hacía antiguamente, porque yo lo probé antes de tener un drop checker en mis manos. Yo tuve el primer drop checker en el año 2005, creo. Hace 17, 18 años, en mis manos, cuando nadie sabía lo que era un drop checker, yo ya tenía uno. Claro, ahora es algo súper habitual, pero en aquella época era algo que decías, bueno, esto ¿de qué laboratorio es? Antes teníamos los pHímetros digitales. Es decir, tú tenías tu sensor, lo metías en el agua, hacías un baremo con los dos líquidos de pH, pH alto, pH bajo, y tú cogías y decías, pues cuando tenga un pH de 6,6, que se pare de echar CO2. La electroválvula se paraba. Pasaba un tiempo y cuando ya te había subido el pH a 7,4, la electroválvula abierta y chorrazo de CO2 al acuario. Claro, esto es fluctuaciones de CO2 en muy poco tiempo, súper irregulares y muy bestias. No es como lo que os he explicado antes, que la curva sería así, muy progresiva, ¿de acuerdo? Y en mucho periodo de tiempo. Con lo cual, el drop checker, pues su precio es 15, 20, 25, 30, 40 euros, depende de la marca y la calidad. Y el pHímetro digital son 200. Y limpia el sensor, que no se te ensucie porque ya no te mide bien. Luego el CO2 a chorro o que nos lo para, fluctuaciones muy grandes, casi 1 grado de pH a lo mejor en 2 horas, eso es una barbaridad, ¿vale? Entonces, pues te ahorras 200 euros con el drop checker sin tener el pHímetro digital, ¿de acuerdo? Pues nada, yo creo que lo tengo todo dicho. Los saluditos, me falta el de Óscar Gallardo, espero que no se te haya hecho pesado el vídeo y que estés ahí muy, muy atento. Pues nada, ya os he explicado físicamente un poco in situ en un acuario el tema de la ubicación. Pizarra también con los procesos, libretita fresca, ya va viendo tocho. Y nada, atento al sorteo. Y lo dicho, que pases un buen fin de semana. Ya ha pasado, pero que empieces con energía la semana. No digo nada y lo digo todo. Chao.